Y esta noche nos acompaña el senador, vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿En qué va la agenda de mínimos comunes? ¿Cómo van las negociaciones con el gobierno? ¿En qué estado se encuentra todo eso? Bueno, estamos ahora en el proceso de conversación y diálogo en el Congreso con los distintos actores sociales, gente del mundo académico, gremios, gente del mundo laboral, empleadores, buscando conocer opiniones respecto de lo que deben ser esta agenda de mínimos comunes, que tiene como objetivo, lo hemos repetido varias veces, 4 ejes principales. Lo primero es fortalecer todo lo que son las medidas sanitarias para lograr vencer a la pandemia que nos tiene tan complicados y en una situación social, económica, sanitaria muy complicada. Para eso es fundamental, en primer lugar, entregar apoyo y tranquilidad a las personas, a las familias. Por eso hemos planteado la necesidad de tener una renta básica universal. Junto con eso es fundamental trabajar en temas de empleo. La gente lo que necesita en realidad para tener más tranquilidad y certeza es tener empleos, es tener ingresos permanentes, con contrato, empleos dignos. La seguridad de tener un ingreso a fin de mes es lo que tranquiliza a las familias. Y para eso se requiere una reactivación de la economía y en eso el motor fundamental creemos que es las pymes, la mediana empresa, y ahí es donde hay que apuntar subsidios, créditos, financiamientos, facilidades para que la pequeña empresa retome su actividad. ¿Dónde está más complicada esa pequeña empresa? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el turismo, la gastronomía, la entretención, la hotelería, la cultura. En fin, son áreas donde están duramente golpeados y nos parece que hay que destinar recursos. El problema es definir entonces cuántos recursos son los que se necesitan y de dónde salen las platas. Sí. Las platas creemos que para la primera etapa de lo que queda de este año en la parte de ayudas sociales, deben salir de un mayor endeudamiento, de echar mano a los ahorros que tiene el país en el Fondo de Estabilización Económico y Social y también de un acuerdo tributario que genere ingresos permanentes para los gastos permanentes, sobre todo lo que tiene que ver con la reactivación, el empleo para los próximos 2 años. Sí. Senador, ¿y cuándo esperan entregar ya la propuesta de ustedes como mesa del Senado, como la contraparte, digamos, del gobierno, considerando además que se habían dado 7 días para tener ya algo más concreto cuando se reunieron el viernes pasado? Sí, anoche recibimos una minuta que entiendo desconocida porque ha salido en los medios, donde el gobierno plantea algunas alternativas en los 3 ejes que hemos estado planteando. Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos una importantísima reunión con las pymes, con todas las pymes, no solo con las que estuvieron con el presidente el viernes pasado, porque nos parece que hay que consultar y hay que priorizar de manera que las medidas que se adopten, los recursos que se asignen, sean efectivos. Hasta ahora, claro, uno habla de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, pero cuando llegue el momento de implementarlos o llegar con esos recursos a las pymes, se diluye o va a algunos instrumentos que no son fáciles de adoptar por parte de las pymes. Por ejemplo, fondos concursables en materia de cultura. Se creó en la ley de presupuesto un fondo muy importante, pero sin embargo se les hace concursar, toma un tiempo, hay una burocracia y pasan los meses y en definitiva no reciben el apoyo. Entonces ahí donde queremos ser muy prácticos y para eso es fundamental lo que nos tengan que proponer de manera consensuada las propias organizaciones de la pequeña y mediana empresa y a su vez poder iniciar un proceso de diálogo estructurado en las comisiones del Senado y de la Cámara, con transparencia, con participación de todo el mundo, institucional, me refiero a lo que son las reuniones formales. Entonces, tanto los parlamentarios de Chile Vamos como en la oposición estamos trabajando en estas materias. Yo espero que de aquí al viernes seamos capaces de tener propuestas en los 4 ejes que estamos planteando en esta agenda de mínimos comunes. Senador, si esto resulta, finalmente hay un acuerdo entre ustedes como Congreso y el gobierno, ¿se frena un cuarto retiro? ¿Usted estima que eso de alguna manera se posibilita frenar ese cuarto retiro? Yo aquí doy mi opinión personal, que la he sostenido por lo demás. Creo que
lo peor que podemos hacer es dejar que la gente siga retirando sus ahorros para poder tener ingresos que les permitan manejarse en medio de esta pandemia. Eso es lo peor, porque lo que estamos haciendo es pan para hoy día y una hambruna tremenda para mañana. Mientras menos ahorros tienen las personas, más bajas son sus pensiones, y ya las pensiones son muy malas, son muy bajas. Entonces estamos agravando un problema, y esa es la razón por la cual queremos hacer mucho énfasis en lo que entendemos una renta básica universal de emergencia para superar esta emergencia y después ser capaces rápidamente de reactivar la economía para generar empleo. Porque generando empleo, yo le decía, tiene ingreso a la familia, pero también puede volver esa capacidad de ahorro que permite ir reponiendo todo lo que se ha sacado y la situación muy desmejorada, que van a quedar 4 millones de personas. 4 millones de chilenos con este tercer retiro no van a tener ahorro en sus cuentas de pensiones previsionales. Usted se imagina lo que podría pasar con otro retiro. Y además hay un problema. Con otro retiro lo único que se van a beneficiar son los que realmente tienen muchísimo más ahorro. ¿Por qué? Porque han tenido más ingresos y más capacidad de ahorrar. Entonces estaríamos haciendo al revés. Estaríamos perjudicando a las personas que tienen menos ingresos, pensando en que un ahorro o un cuarto retiro es una solución. La verdad es que lo único que hace es agravar el problema. Senador, ¿usted es de los que cree que puede ser Jasna Proboste, la presidenta del Senado, la candidata presidencial de la centroizquierda, como se ha venido planteando en las últimas semanas y con buenos resultados también en los primeros sondeos que la están midiendo? Bueno, la presidenta del Senado, estamos cumpliendo una tarea que nos encomendaron los senadores que nos eligieron y que tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, con la capacidad de fortalecer institucionalmente el rol del Senado, del Congreso, y junto con eso abrir espacios de diálogo para poder solucionar los problemas de la gente. Si aquí lo más prioritario, lo más fundamental en estos momentos es ser capaces de trabajar en función de las necesidades que hoy día genera la pandemia y la emergencia sanitaria. La próxima semana vamos a tener elecciones que son muy importantes y creo que hay que abocarse a eso. Hay candidaturas a constituyente, que es lo más importante desde el punto de vista del futuro del país. Esa convención constituyente es la que va a tener la responsabilidad de generar una propuesta que plantee la forma como nos vamos a relacionar los chilenos de los próximos 30, 40 años, garantizando nuestros derechos y también estableciendo obligaciones. Entonces, la labor, como ha dicho la propia presidenta del Senado, de Jasna hoy día, y el liderazgo potente que tiene sin duda, está abocado al trabajo que estamos haciendo en la mesa y en conjunto con todos los senadores. Acabamos de terminar hace un rato una reunión con los comités de diputados, porque nos interesa tener una muy buena coordinación también con los diputados. Aquí lo que ha habido es un choque institucional del Congreso con el Ejecutivo, y eso incluye a la Cámara y al Senado. Nos interesa superar eso y que cada cual cumpla con el rol que tiene en la sociedad. Sí. Por lo demás, los partidos ya han tenido un proceso de definición de sus candidaturas. Bueno, y ese es otro tema, que lo verán lógicamente los partidos, los candidatos. Hay primarias programadas, todavía no empieza la campaña presidencial, así que hay mucho espacio todavía. Ahora, hay tiempo hasta el 20 de mayo, dice Jaime Quintana, para cambiar a los jugadores, si es que se ve que hay jugadores que puedan tener más proyección. Es lo que estamos viendo en las encuestas, senador. Ninguno de Unidad Constituyente, ninguno de los candidatos en carrera está aprendiendo, y aparece esta figura nueva, Jasna Proboste, que sí aparece con buenas posibilidades. ¿Usted está de acuerdo con eso, que hasta el 20 de mayo se podrían cambiar los jugadores? Te vuelvo a decir, para cambiar los jugadores, primero tienen que tomar las decisiones los entrenadores y quienes han conformado los equipos. Y me parece un poco complejo eso, porque no hay que olvidarse, por ejemplo, en el caso de nuestro partido, nosotros tenemos una candidata, que es la senadora Rincón, que fue elegida en primarias abiertas como la candidata en competencia con el entonces candidato Alberto Undurraga. O sea, hay una decisión en un proceso democrático también. Los otros partidos no han tenido esa posibilidad o no han querido, pero también tienen sus candidaturas. Ahora, yo creo que no es momento de plantearse eso, y la propia presidenta del Senado ha manifestado
que su preocupación fundamental está en preocuparnos ahora de implementar esta agenda de mínimos comunes y ser capaces de ayudar a una mejor articulación de la oposición para tener una alternativa real de gobierno que ofrecerle al país. Sí. Eso pasa además por construir una plataforma programática que pueda ser representativa de las grandes mayorías democráticas que queremos cambio en este país con justicia social, pero con crecimiento y desarrollo económico, porque si no, tampoco funcionan otros sistemas que ya conocemos la experiencia. Sí, senador, El y en ese populismo aquí sentido, no tiene cabida, la demagogia no tiene cabida en nuestro país, al revés. Pero eso lo tenemos que trabajar nosotros en conjunto. sí, y en ese sentido le voy a plantear, ¿usted ve alguna posibilidad de que candidatos como Daniel Jadue, Pamela Giles, Gabriel Boric puedan estar en una primaria con la democracia cristiana o no hay ninguna opción de eso? Yo creo que, bueno, la señora diputada Pamela Giles tiene claramente otro proyecto, ella nunca ha estado de acuerdo con nada, al revés, es una permanente descalificación a lo que pueden ser los legítimos proyectos de otras candidaturas o de otros movimientos políticos. A mí me parece interesante lo que está haciendo Gabriel Boric y lo que han planteado desde Revolución Democrática, lo que es el nuevo trato. Con ello es perfectamente posible buscar algunos entendimientos porque ellos han manifestado voluntad de entendimiento y formar parte de una mayoría que, vuelvo a decir, le dé no solo ganar el gobierno, le dé gobernabilidad al país, que es lo que nos ha faltado en estos últimos 3 años. El mayor problema que tiene el actual gobierno es que no tiene capacidad de gobernar. Ha perdido completamente la capacidad de gobernar, ni siquiera tiene el respaldo de sus partidos, de sus parlamentarios, un cuestionamiento permanente de los candidatos de la derecha que cuestionan todo lo que decide el gobierno, el presidente, de manera que nosotros tenemos que ser propositivos. Sí, ¿y con Jadwe? La candidatura del PC, creo que ellos han tomado una decisión como partido, que es legítima, que va por otra línea. Tienen otro proyecto y un candidato que por primera vez aparece por encima de lo que puede ser el apoyo al Partido Comunista, seguramente va a ir directamente a una primera vuelta, de manera que no le veo yo ni a ellos, ni creo que sea bueno para el resto de la unidad constituyente ampliada plantearse esa alternativa, porque el Partido Comunista no estuvo de acuerdo con que llamáramos a una convención constituyente elegida democráticamente, que elaborara una nueva constitución para el país. No eran partidarios de hacer un plebiscito ni consulta ciudadana. Es decir, hace rato que están lamentablemente en otra postura. Entonces creo que eso los aleja de un acuerdo más importante en esa materia. Muy bien. Senador Pizarro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Bueno, a ustedes un abrazo.